Mucho se ha escrito, se ha hablado, se ha especulado acerca de las reformas que está impulsando este gobierno porque son nefastas para el pueblo colombiano. Hágame el favor, los politiqueros preocupados por el pueblo. ¿Cuándo se había visto eso? Si usted de las personas que se interesa en conocer la realidad de las cosas, sobre todo en este país, para usted es este video. Si es de las personas que cree en determinada gente, en determinado movimiento político, en determinada posición, para usted no es este video. Este video va para las personas que quieren conocer la realidad y tener una posición frente a las cosas que están sucediendo en el país. Vamos a comenzar en parte con la reforma a la salud. Es un sistema que está pidiendo reforma hace tiempos. Es un sistema que supuestamente el anterior presidente iba a mejorar, le iba a acabar las guachafitas a las EPS. Sin embargo, es uno de los críticos a la reforma a la salud. Vayámonos a los hechos. Las EPS reciben un dinero de parte del gobierno colombiano. Ese dinero es la unidad por capitación, que es el dinero que se le da a cada EPS por cada colombiano que tiene a su cargo. Para no irnos tan lejos, estaba leyendo el periódico de hace unos buenos días, El Tiempo, en su edición del jueves 27 de febrero de 2025, tiene una sección que se llama Hace 25 años. Exactamente el domingo 27 de febrero de 2000, publicaba un artículo donde decía que investigan a varias EPS. Este es un resumen de la noticia que en ese momento publicó el periódico. Dice en su momento, investigan a varias EPS. La Superintendencia Nacional de Salud investiga a 19 EPS por presunto cobro indebido de la unidad de pago por capitación UPC. Se detectó que algunas habrían registrado afiliados múltiples veces para recibir más dinero del Estado. Saludcop ya devolvió más de 3.700 millones de pesos. Las autoridades buscan recuperar los recursos y aplicar sanciones a las EPS responsables. Ojo que esta noticia es desde el 2000 ya venían usufructuando, sacando, robándose, malinvirtiendo los fondos de las EPS. Aquí hay un listado de las EPS que van al banquillo. Me permito leerlo. Las que van al banquillo: Salud Colmena, Salud Total, Café Salud, Sanitas, Unimec, Compensar, Confenalco Antioquia, Su Salud, Colseguros EPS, Confenalco Valle, Salud COP, Servicios Médicos Colpatria, Comeva, Famisanar, Servicio Occidental de Salud, Caprecon, Convida, Cruz Blanca, Instituto de Seguros Sociales, y a Cajanal queda como en capilla porque no presentó toda la información en su debido momento. Esta era la lista de las EPS investigadas. Ojo que esa noticia es del año 2000 y sin embargo ahí ya había investigación a algunas EPS porque estaban cobrando de más la UPC. En su momento uno se pregunta, hombre, ¿qué pasa con todo este sistema de salud? ¿Es tan malo o es tan bueno como dicen? Los politiqueros dicen construir sobre lo construido. Vamos a construir sobre esto. Vamos a construir, por ejemplo, sobre las EPS que han sido liquidadas y dejan billonarias pérdidas. Las EPS liquidadas, por ejemplo, en el gobierno del señor Iván Duque, fueron 11. Dejaron deudas por 7.1 billones de pesos a las IPS, a las clínicas, hospitales, centros médicos, etcétera, etcétera, que prestaron sus servicios y no le fueron pagados. Las EPS tranquilamente pueden decir me voy, se liquidan, las cierran y ¿quién responde por ese dinero? Finalmente me imagino que el gobierno tendrá que responder y eso significa que sus impuestos y los míos van a ese fin. Nos están metiendo las manos en el bolsillo y nosotros peleando porque sea de izquierda, derecha o de el centro. El sistema de salud se lo han venido robando desde el principio. Han venido mal invirtiendo los recursos y como vimos aquí, de donde pueden, se aprovechan para malversar los fondos, para robarse los fondos, para aprovechar al máximo cómo pueden sacar provecho, valga la redundancia, de lo que les da el gobierno. Esto es construir sobre lo construido. El sistema de salud necesita una reforma urgente.
Y vuelvo y repito, los hospitales ahí, hospitales y clínicas, algunos están sobreviviendo porque ¿quién les va a pagar estas deudas que dejaron? Esto es un ejemplo de solamente un periodo de gobierno. Imagínense de ahí para atrás cuánta plata ha corrido debajo del puente. No nos olvidemos que después de acabar el segundo periodo de gobierno del señor Álvaro Uribe, el sistema de salud ya tenía una financiación de más de 5 billones de pesos. Entonces, ese no es un problema que el señor Petro se inventó y que ahorita le está dando la estocada final, como cuando hubo esta intervención, por ejemplo, de parte del señor Duque, ahí sí no le armaron el problema tan berriando como se lo están armando a este gobierno, como se lo armaron. Cuando los medios de comunicación hicieron bulla durante varios días y bien sea la prensa, la radio y la televisión se dedicaron a hacer un seguimiento serio a este tema, hoy en día se interviene en una EPS, no, es abuso de autoridad. El gobierno quiere darle la estocada final al sistema de salud, quiere estatizar la salud. Después de estos ejemplos, ¿qué? Y a los politiqueros que les financian las campañas con recursos de las EPS, es a los que menos les interesa cambiar el sistema de salud. A esta gente es la que hay que castigar. Veía yo hace poco unas declaraciones del precandidato a la presidencia, David Luna. Finalizando su intervención, dice que hay que quitarle lo mal habido a los políticos que se han robado los recursos públicos. Este señor que ha auspiciado en el partido al que pertenecía Cambio Radical, le ha dado aval a varias personas que resultaron después condenadas por corrupción. Esta persona que ha estado en varios gobiernos en el Congreso y no ha propuesto nada anticorrupción, ahora sí que está en campaña política para la presidencia de la República, ahora sí le duele el país y le duele la corrupción. Dejemos de apoyar tanto politiquero mediocre, por no exigir cuentas, por no ver hojas de vida y por votar más con la pasión que con la razón, es que estamos como estamos. ¿Quién va a responder por esta deuda que dejan las EPS liquidadas? Las EPS liquidadas cierran, despiden a su personal, cierran el local, entregan llaves y sus dirigentes se van tranquilos para su casita y aquí no pasó nada, con un agravante. Los organismos de control que existen en este país, lo he dicho en varios videos, no sirven para absolutamente nada. Preguntémonos la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía, ¿cuánto dinero han recuperado de estos 7.1 billones eh, que no han pagado las EPS? ¿Han recuperado siquiera un centavo? Los organismos de control en este país no sirven para absolutamente nada. El sistema de salud tiene también otros dos puntos pésimos y es que no tiene quien fiscalice los recursos que ellos manejan. Les dan alegremente el dinero y no hay nadie quien vigile en qué invirtieron ese dinero o qué fue a hacer. Y como se pudo apreciar o como lo dije anteriormente, ¿cómo es que van a financiar campañas políticas cuando expresamente la ley lo prohíbe? ¿Y cómo es que hay politiqueros, o bueno, no nos extrañe más bien, existen politiqueros que reciben la contribución para sus campañas políticas de parte de las EPS sin importarles nada, que eso está prohibido por ley? Como los organismos de control no sirven para absolutamente nada en este país, entonces ellos hacen y deshacen en ese tema. Y hay otro agravante, que en el sistema asegurador es primordial tener reservas técnicas. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que las compañías respondan a lo que se comprometen. Y las reservas técnicas no fueron un tema que le hayan dado importancia desde la promulgación de la ley 100. Eso quedó como un saludo a la bandera. Nunca se han exigido las reservas técnicas para las EPS y de ahí que ellas pueden hacer y deshacer, abusar, irse debiendo toda la plata del mundo y no les importa nada. ¿Por qué? Porque no tenían reservas técnicas. Al no tener reservas técnicas, no tienen con qué responder y vaya y llórele al mono de la pila. Otra reforma importante que tiene este gobierno en ciernes es
la reforma laboral y lo mismo de siempre. Hace más de 20 años el expresidente Álvaro Uribe de un plumazo quitó unas garantías, unos derechos laborales que tenían los trabajadores. Y ellos, si no, los trabajadores no pudimos eh, pelear que teníamos derechos adquiridos, no. De un plumazo quitaron las prebendas y garantías que tenía el trabajador en ese entonces, horas extras, dominicales, etcétera, etcétera. Más de 20 años después, en parte se quieren devolver todos esos derechos y garantías que tenían los trabajadores, más de 20 años después, y no se han devuelto plenamente, sino es cosa como coladito. No es de un plumazo como se hizo en ese entonces, sino toca que hacer el pasito para que nuestros padres de la patria aprueben esas modificaciones. 20 años después no se ha podido devolver el derecho y las garantías que en ese año entonces existían para los trabajadores. Y mire lo que está pasando. Es una laraca, es un bochinche de parte de toda la prensa radial, escrita por televisión, porque, como no los congresistas no van a aprobar eso, entonces la Comisión Séptima, algunos de esos miembros están siendo amenazados porque van a archivar esa reforma. Y aquí aparece el número mágico de siempre. Cuando Álvaro Uribe tomó esa medida, se iban a crear 500.000 puestos de trabajo, cosa que nunca existió. Escasamente serían algo así como 120.000 según las estadísticas oficiales. Y se perdieron las garantías que existían en ese momento, que vienen siendo aplicadas hasta hoy en día. Hoy en día se quiere devolver en parte eso y tiene que haber discusión, tiene que haber aprobación. La prensa no hace un cubrimiento objetivo, sino que es un escándalo. Y como el Congreso y esta Cámara no quiere, esta Cámara quiere archivar esa reforma, entonces el presidente exige que la gente salga a defender sus derechos en una figura que existe en el sistema democrático colombiano. La consulta popular existe y sin embargo mire la laraca que hacen. El señor presidente está incitando a salir a la calle a destruir la nación. Mire cómo están difamando, mire cómo están cambiándole la forma a la protesta social que debe existir en cualquier sistema democrático. Aquí se tiene la noción de que se sale a protestar y se sale a destruir a la nación, nada más alejado de la realidad. Lo que se quiere es pelear por unos derechos que se tenían y que de un plumazo un expresidente se los birló. Un paréntesis, una persona como el señor Álvaro Uribe, ¿cómo puede tener o gozar aún de popularidad después de que hace lo que hace? Vendió varias empresas del gobierno, le quitó derechos y prestaciones y garantías a los trabajadores, se rodeó de gente que al final lo vinieron traicionando y aún siguen saliendo casos de que sus mejores amigos y colaboradores cercanos lo traicionaron y obraron a espaldas de él. Y sin embargo, por el mal manejo que le dio en su momento la nación, porque al ser traicionado, al no enterarse de lo que está pasando, al no hacer rendir el dinero de las empresas que vendió, ese es un buen presidente. Ese es el paréntesis. No seamos tan ilusos, no seamos tan inocentes. Aquí se está peleando es por unos derechos que se tenían y que los quitaron de una. No se está pidiendo nada que no se pueda cumplir. Y les decía el número mágico. El señor Uribe iba a crear 500.000 puestos y no se pudieron crear. Ahorita están saliendo los politiqueros, inclusive los señores del Banco de la República, que se van a perder 500.000 puestos de trabajo por la reforma laboral. Finalmente, quien va a pagar esos costos somos nosotros los colombianos, porque es que si vamos a elaborar una agenda, lo que vayamos a hacer, los costos nos los pasan a quien adquirimos ese bien, ese servicio. No es al empresario. El empresario simplemente traslada costos y ya. Entonces, según ellos, se van a perder 500.000 puestos de trabajo. Siempre es jugando con la misma mentira. Imagínense dónde estaríamos hoy en día
si no se hubieran birlado esos derechos y esas garantías hace 20 años. El trabajador colombiano gozaría de una mejor remuneración y esto es lo que entra a jugar. Si usted tiene más recursos, pues tiene más como gastar. ¿Y esto en qué beneficia? En que yo le voy a comprar esto y esto a una empresa y si tengo más dinero, pues la empresa, si la adquieren bienes, pues va a estar mejor también económicamente, va a vender más. Es un simple resultado lógico. Sin embargo, aquí los politiqueros, lo más chistoso es que los politiqueros que menos trabajan, que no cumplen con sus funciones, que no son un ejemplo de nada, son los que ponen las restricciones, el palo en la rueda al trabajador colombiano. ¿Con qué derecho ellos hacen eso? Y el colombiano promedio no se pone a pensar en esto y sí se pone a defender a politiqueros y a posiciones que no van. No nos dejemos meter los dedos en la boca porque por eso es que ellos abusan de eso y por eso es que hacen lo que hacen. Aquí no se va a salir a destruir al país. Aquí simplemente se quiere conocer la expresión de un pueblo. Y si, como dice el señor Andrés Pastrana, que la primera pregunta debería ser si el periodo debería acabarse inmediatamente el periodo presidencial, hombre, se las dan de democráticos y la democracia dice que se respeta y no se debe atacar. El señor Petro fue elegido democráticamente y se debe respetar su periodo presidencial. Es increíble que gente como el señor Pastrana o el señor Duque, que han tenido unos gobiernos así como los vivimos en carne propia nosotros nefastos, tengan el pellejo de salir a hablar y a decir lo que dicen. Por culpa de esos mediocres el país está como está en este momento. Y la figura que existe en la Constitución, la consulta, si el pueblo se expresa, pues hay que respetarlo porque ahí sí no dicen respetar la democracia. El señor Álvaro Uribe todos los días a través de sus redes, más los miembros, algunos de los miembros de su partido, andan atacando el juicio en que él es protagonista. Eso sí no es ejercer presión ni es atacar a la justicia. Eso es exigir justicia. Sin embargo, llega a ser otro colombiano el que hace eso. Se está atacando a la democracia, se está presionando a la justicia. Ellos no presionan. Ellos actúan siempre bajo la ley y el orden y bajo la constitución. Cualquier colombiano en territorio nacional debe respetar la ley y no deben ejercer la presión indebida que están ejerciendo, por ejemplo, algunos miembros del Centro Democrático y el señor Álvaro Uribe con su juicio. Ahí sí no hay ningún periódico, ningún periodista que le ponga el tate quieto a este tema. Pero llegue algo, alguna medida a querer favorecer al pueblo colombiano y ahí mismo le caen con todo encima. Dejemos de ser tan pendejos. El colombiano debe ser de dejar de ser tan pendejo, ser más crítico, ser más objetivo, preocuparse por enterarse de la verdad y tomar una posición con argumentos. Solo así saldremos de la mediocridad en que la mayoría de estos politiqueros nos han metido.